Porque Ujú. en el año 2015 vine aprovechando una cobertura que hubo una posibilidad de que los cubanos podían entrar a Ecuador con libre visado. Y la situación por la que salí de Cuba, igual que posteriormente mi esposa, es porque realmente todo el cubano digno que quiere vivir en libertad, pues trata de escapar de ese sistema, máxime cuando somos reconocidos abiertamente en Cuba como desafectos al sistema político y objeto de persecución política. Y entonces se dio esa oportunidad de poder escapar y venimos para Ecuador. Ya no nos dejaban trabajar en ningún lugar. Los dos íbamos a distintos centros de trabajo normalmente y en ningún centro de trabajo, cuando por casualidad en algún centro de trabajo se nos daba trabajo, cuando ya esas nuevas plazas eran vistas por los agentes de la seguridad del Estado, nos votaban. Deben entender que en Cuba es un sistema donde es un régimen totalitario y una economía centralizada, prácticamente todo es de poder estatal, del Estado. Ujú. Entonces hay una dependencia casi absoluta del Estado. El Estado totalitario controla todo, controla las comunicaciones, el transporte, la educación. No hay cosas privadas. La iniciativa privada prácticamente es nula. A veces dejan algunos resquicios, algunas posibilidades mínimas, pero siempre hay una vigilancia permanente sobre los que disienten del sistema y del Partido Comunista. Y Exactamente. entonces hay un seguimiento, una vigilancia permanente y una persecución sobre esas personas que son hostigadas permanentemente. Objetos de detenciones, de interrogatorios sistemáticos, multas. ¿Y ustedes no fueron objetos de malos tratos del Estado? Sí, por supuesto. Ujú. Nosotros, ambos, aunque con causales distintas, en mi caso particular, yo tengo una advertencia oficial por propaganda enemiga en Cuba, que eso implica un delito tipificado como delito contra la seguridad del Estado, que implica una sanción por pena de ausencia de libertad de 8 a 15 años. Propaganda enemiga en Cuba significa que hayas dicho algo criticando o cuestionando alguna opinión del gran líder, es decir, el comandante en jefe o el jefe de Estado. Cualquier cosa, en mi caso particular, yo opiné o estuve en contra de una designación que hizo el señor Fidel Castro en su época. Designó un canciller y yo opiné, expresé que no estaba de acuerdo con esa designación y solo por eso fui objeto de torturas, interrogatorios y fui acusado de propaganda enemiga. En el caso de Nancy, de mi esposa, por incitación a la rebelión, por algo parecido, por opinar que estaba en mal estado un picadillo de carne que se estaba ofreciendo en la tienda, en la bodega, y solo por eso que a ustedes les puede parecer irrisorio, ¿no? Porque es difícil comprender cómo funciona la mentalidad de los comunistas, pero solo por eso fue acusada de incitación a la rebelión. Sí, qué grave, ¿no? Y capaz cuando vinieron a Ecuador, ¿no sintieron alguna diferencia? Obviamente, es totalmente distinto. Independientemente de que nosotros llegamos a Ecuador cuando estaba el gobierno de Correa, que tenía un cierto influencia sobre los medios de prensa con leyes de comunicación, pero no se puede comparar
Aquí había cierta libertad de prensa. En el caso de Cuba es nula la libertad de expresión, la libertad de opinión. Usted no puede disentir, usted no puede decir que el presidente está equivocado o que no está de acuerdo con lo que dice, o cualquier decisión del Partido Comunista, que es el órgano central de control del Estado. Exactamente. Y, o sea, y ustedes también vieron personas cercanas torturadas por este régimen, ¿no? Por supuesto, cuando ya te convierte, te reconocen, se dice que te fichan o te abren un expediente de delito contra la seguridad del Estado, entras en un mundo underground, un mundo de sociedad con muchas personas que son seguidas o vigiladas o procesadas por delitos similares. Delitos entre comillas, realmente en ninguna parte del mundo es un delito. Para que tengan una idea, en la época castrista, que había muy buenas relaciones con la Unión Soviética, es decir, el sistema comunista de la Europa del Este y la Unión Soviética. Si usted hacía, por ejemplo, un chiste donde se mofaba de alguna manera de los rusos, de los soviéticos, ya eso era un delito de propaganda enemiga. Hubo, por ejemplo, un actor de la televisión que usó una broma, un chiste de ese tipo, y lo suspendieron 10 años de la televisión cubana porque en un programa de televisión hizo una broma sobre los rusos. Wow, qué grave la situación, ¿no? Y bueno, capaz también, Marcos, tú también viviste en Cuba, tus papás, y también tal vez tengas historias similares o te han contado que te han marcado. Bueno, historias tan radicales, no, porque nosotros no fuimos opositores, pero nosotros, como todos los cubanos, vivíamos como nos tratan como cerdos en una granja, en una cárcel. Quiero rescatar algo de lo que dijo Francisco. El delito tipificable es incitación a la rebelión. No sé si ustedes recuerdan o les llama la atención esa palabra, rebelión. ¿Quiénes se rebelaban en la historia? Los esclavos. Nosotros, los cubanos, dentro de Cuba, somos esclavos, nos tratan como cerdos en una granja, nos arrojaban pedazos de comida, no tenemos derecho a la propiedad privada, ni de nuestras almas, ni de nuestros cuerpos, ni de nada, no hay de propiedad privada. Es el resultado, uno de los tantos resultados de implementar el comunismo y de implementar una narcotiranía, de implementar una democracia sin, digamos, contrapesos, o una democracia con avaricia, con los peores elementos para implementarla. Entonces, no viví ese tipo, viví algunos, o sea, todos los cubanos son vejados, todos los cubanos, yo no podía pensar diferente, no podía expresarme, mis padres tampoco, ningún cubano lo hace, eso es una situación general, eso es una cárcel ahí, es una cárcel, no hay otra palabra para escribirlo, es una isla cárcel rodeada de mar, que no puede salir y que cuando sale te matan. De hecho, mañana se cumple, y ya termino mi intervención para no desviarme del tema, el asesinato, la masacre del 13 de marzo, que es un remolcador en el que se estaban fugando desde la cárcel un grupo de personas, no sé si eran 53 personas, incluyendo niños de 2, 3 años, incluyendo embarazadas. Y Raúl, con otros generales, dieron la orden de hundir ese remolcador. Y esas personas las asesinaron. Hubo sobrevivientes, pero no sé cuántos, hubo muy pocos sobrevivientes, no sé si fueron 1, 2, 3, pero todos los demás lo hundieron con bombas de presión de estas de bomberos. ¿Por qué? Porque es una cárcel y no te puedes escapar de ella. Acuérdate que en la cárcel, si te escapas, te pueden hasta disparar si no te detienes. Así mismo hacen en Cuba, para que se den cuenta y dimensionen la represión y el grado de violación de derechos de todo tipo, de derechos naturales, de derechos humanos, que existe dentro de la isla. Qué interesante. Sí, Francisco. Quisiera hacerle una analogía para que puedan entender o más o menos tratar de comprender la situación de Cuba, que es que en una dictadura, en una tiranía clásica o tradicional, quizá a usted no le permitan protestar.
Pero en el caso de la tiranía cubana, usted está obligado a aplaudir. Es decir, no solo es que usted puede disentir, no estar de acuerdo, sino que tiene que aprobar, felicitar, aplaudir todo lo que venga de la nomenclatura comunista, del Partido Comunista. De lo contrario, eres marcado ya, te conviertes en un paria dentro de la sociedad. Entonces, el ciudadano tiene que vivir en un síndrome o sufrir un síndrome de la simulación. Estás obligado a simular que estás de acuerdo, que apoyas, que respaldas, que participas del sistema. De lo contrario, no puedes vivir en el sistema. Hay un escritor que reflejó esa idea hablando por la insularidad de Cuba, diciendo que era la terrible circunstancia del agua por todas partes. Porque el cubano es la única persona en el mundo que no puede dejar de mirar un avión cuando está surcando su cielo. Cuando pasa un avión por el cielo cubano, todos los cubanos miran el avión. Porque es como algo inherente que está sembrado dentro del cubano, que es el ansia de escapar de la isla. Y entonces está viviendo, simulando constantemente que está de acuerdo con todo. Es vivir en la mentira o la no verdad. Es uno de los grandes males que aqueja a la sociedad cubana. Ya, o sea, sí. ¿Y qué nos pueden contar de lo que está pasando ahorita, no? Hay unas protestas. ¿A qué se deben estas protestas? ¿Piden la culminación de esta dictadura o no? No sé el significado de las protestas. ¿Nos puedes contar un poco para los que no sepan? Bueno, hay que partir de la base, de la raíz del problema. Otro de los males de la sociedad cubana es la indefensión aprendida. El cubano, durante mucho tiempo, y por los maltratos y por la imposibilidad de cambiar las cosas por sus medios, pues se va sintiendo indefenso, se ha sentido incapaz de mejorar la vida y de cambiar el estado, el sistema en el que vive. Y entonces aparentemente es un esclavo feliz. ¿Qué sucede? Que con las nuevas tecnologías, el acceso a la internet, las posibilidades de comunicación actuales, ha sido difícil para el régimen poder mantener aislado al ciudadano cubano, y ya el cubano ha ido comprendiendo, ha ido relacionándose con los familiares, los amigos de la diáspora, y de alguna manera como que va abriendo los ojos y va aprendiendo a desaprender su indefensión. Entonces es un proceso que ha hecho que el cubano ya está en condiciones de romper esas cadenas de lo propio, de la sumisión, del maltrato, de la esclavitud, de la servidumbre, y ha decidido que ya ha comprendido que puede liberarse. Este proceso ha dado como resultado final, en los últimos días se ha visto ya un estallido social, porque la situación de Cuba es desesperante. El maltrato acumulado. El maltrato, la angustia acumulada durante mucho tiempo. Imagínense una mujer maltratada durante mucho tiempo y que de momento, o un rehén, o una persona secuestrada y que encuentra alguna fisura, algún lugar por donde poder escapar. Y entonces eso, lo que en Cuba es un estallido social, porque es por la cantidad de presión acumulada que hay en los consecutivos, que cubana y la población cubana está en protesta, prácticamente en desobediencia civil. Perdón, agudizada por una economía que no hay economía, todo falta en Cuba. Los servicios de salud tampoco están normal, hay carencia de todo, de medicamentos. Los apagones son terribles que hay en el país. El país prácticamente está en un caos. Hablando de los apagones, para que tengan una idea, si miráramos desde el cosmos, desde una nave espacial, y miramos a Cuba, se puede decir que es un dancing light en el Caribe.
porque unos pueblos se encienden y otros se apagan, unos se encienden y la isla parece un dancing light visto desde el espacio. No es una cosa de que es un apagón cada X tiempo, no es una cosa sistemática, la falta del fluido eléctrico, de la energía eléctrica. Pero no solo hay un apagón informativo, porque ya los periodistas independientes son perseguidos, hay un apagón del estómago porque no hay alimentos, no hay medicamentos, en Cuba no se encuentran aspirinas, las cosas más elementales, no hay transporte público, es realmente un caos que, para que puedan tener una idea, está mucho peor que Venezuela, que ya es mucho decir, porque Venezuela lo destruyeron los chavistas en 20 años, una economía floreciente y próspera, pero Cuba lleva 62 años con el control totalitario de la familia Castro. Qué interesante. O sea, y sí, Martín, Marcos. disculpa que te interrumpa. La producción, por favor, se me puede ayudar compartiendo más imágenes o videos, porque es muy diferente que te lo digan y que lo veas a la misma vez, o al menos Sí, algunas más imágenes para que el público pueda ver. tengo Instagram, creo que ahorita para compartir pantalla y ver lo que está pasando, estas protestas. ¿Me permites dar mi opinión? No sé si se oiga el audio de las imágenes, si no hablo yo. ¿Se escucha el audio o no se escucha? ¿Qué? ¿No se escucha el audio? Bueno, síguelas poniendo para darte mi opinión. Ya. Mis estimados ecuatorianos, pocas veces en la historia un pueblo ha tenido que pagar tan alto precio por su amor a la libertad. Cuba, la lucha de Cuba es la lucha de todo un continente y es una lucha histórica de cientos de años intentando ser libre. No se hacen elecciones desde 1948. El cáncer del comunismo en este continente está en La Habana, en Cuba. ¿Qué sucedió en Cuba? Sucedieron muchas cosas. Los cubanos están amedrentados, están hartos todos los días. Cuando yo dejé Cuba, los camarones aquí cuestan $3, $3.50, $4, dependiendo del tamaño. En Cuba los camarones cuestan $4 la libra y en ciudades donde no son costeras pueden llegar a costar $6, $7 la libra. El salario mínimo cuando yo me fui era $15. Ahora lo subieron, lo triplicaron, pero así mismo subieron los precios porque sube la inflación, ya que es un fenómeno monetario. Con eso, ¿qué les quiero decir? En Cuba no se puede comer y cuando tienen dinero no tienen comida, siempre existe escasez. La educación es adoctrinamiento. Los apagones son cortes de luz, no hay luz, no pueden informarse. ¿Qué otra condición cambió? El cubano empezó la tecnología, el cubano empezó a tener un arma, empezó a comunicarse por el celular, empezó a recibir información del exterior, vio más allá de esas vallas que le colocan ahí dentro en esa cárcel, vio más allá de los barrotes y vio que existe un mundo diferente, que existe la prosperidad, que existe la felicidad, que pueden ser pacíficos, que pueden protestar pacíficamente, que pueden vivir su vida honradamente, trabajando honradamente. Entonces el cubano no sabía eso. Y vemos una saber, fuertísima represión también de parte de la policía, ¿no? Gente muerta. Sí, sí, eso es común. Lo único que ha cambiado, mi estimado Martín, es que ahora tienen celulares para grabarlo. Eso es común y antes era peor. Antes era peor, era diario y no tenían quien los grabara, quien los defendiera. Ahora mismo existe un hombre preso, Luis Robles, que por pintar un cartel diciendo libertad, le metieron 6 años de cárcel. También han gravísimo. disparado a personas en la calle en estas protestas. Luis Robles es anterior, pero en estas protestas han disparado a personas en la calle, han golpeado a las mujeres, no sé las feministas donde están para que se reporten. En Cuba mueren las mujeres, las arrastran por las calles, otras mujeres, a los negros, para los que se adjudican todo este tema racial. Los negros son maltratados en Cuba. Hay un negro que se llama Silvio, que lo dejaron hasta ciego, está perdiendo el otro ojo, es un preso político, es un preso porque piensa diferente y está en la cárcel, no recuerdo si lo liberaron o no, pero pasó varios años en la cárcel. Entonces, ¿qué te quiero decir? El pueblo cubano se cansó. El pueblo cubano se cansó y se dio cuenta de que el poder está donde él decida que esté. Las comunidades cubanas se cansaron y ya no tienen miedo y con el celular tienen menos miedo. Ya están defendiéndose, que no
de manera pacífica. ¿Por qué? Porque ellos se manifiestan, pueden ver los videos en todos lados, ellos no agreden a los policías, pero los policías empiezan a disparar a quemarropa frente a ellos. Les disparan a quemarropa, mujeres, adolescentes, hombres, niños. Entonces lo que pasó en Cuba es la acumulación del hartazgo, de la, digamos, el cansancio, de la miseria, del hambre, porque en Cuba hay mucha hambre y es algo que tienen que entender, que los ecuatorianos creo que nunca van a poder entender eso, porque acá existe, a pesar de que existe una realidad económica fuerte, existe comida. En Cuba no hay comida. Entonces los cubanos tienen mucha hambre y tienen mucha hambre de libertad, de ser dignos también, porque no lo han sido, no les han reconocido su dignidad. Su cuerpo no es propiedad de ellos en esa cárcel. Hacen lo que quiera con ellos. Entonces en Cuba hubo esa acumulación de factores y ahora todo eso ha explotado en varias provincias, en la mayoría de las provincias, en La Habana, en San Antonio de los Baños, es decir, en Pinar del Río, ha explotado en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Cienfuegos, en Santi Espíritu, en Holguín, ha explotado en muchas provincias y había una iniciativa que yo le adjudico a esa iniciativa a todo, pero también son todos los factores que ustedes mencionaron. Lo otro es que se estaba muriendo la gente en los hospitales, las personas están muriendo de COVID. El gobierno cubano llamó y dejó entrar a turistas sin vacunarse y las vacunas cubanas son un chiste. Están experimentando con los cubanos como ratas de laboratorio y los cubanos estaban muriendo con esas vacunas soberanas, que eran las vacunas de la muerte. Parece un campo nazi eso en vez de un estudio clínico. Entonces, los cubanos se cansaron de morir y de que los traten como ratas, de que los traten como esclavos. Eso es otro factor también, el COVID. El otro es que están vendiendo en una moneda que no es la que ellos cobran. Aparte de que devaluaron el peso cubano, están vendiendo a los cubanos alimentos en euros. Se los estaban vendiendo en dólares y ahora se los están vendiendo en euros. Entonces los cubanos ya no dan más, ya están cansados, ya los jóvenes, todos los jóvenes que querían y que siguen queriendo irse a Cuba antes, ya ningún joven en Cuba quiere vivir en Cuba, porque nadie le gusta vivir en una cárcel. Pero ahora ya se cansaron y se dieron cuenta de que ellos pueden realizar un cambio, de que pueden protestar pacíficamente y se escuchan los gritos en las calles. Ustedes los pueden ver en todos los videos, ojalá se pudieran poner los gritos de libertad, los gritos ondeando la bandera de Estados Unidos por lo que representa, los gritos de Díaz-Canel, y le dicen cingao, que es una palabra cubana para referirse peyorativamente a una persona, los gritos de queremos vacunas porque no hay vacunas y que se están muriendo de COVID. Entonces, esos, mi estimado Martín, son algunos de los factores que se aglomeraron para que los cubanos se manifestasen. Exactamente, y quisiera que ustedes me ayudan a romper sobre todo el mito de la medicina cubana, que la glorifican y le ven como la mejor medicina, y que nos ayuden a romper este mito de los socialistas que aquí nos venden como si fuera la medicina en la salvación, y también esos médicos que son explotados por el régimen. Déjame darte mi opinión y ahí te dejo a Francisco, que también es bastante ducho en ese tema. Ya. Los médicos cubanos, desde que, yo no sé si fueron desde la década del 80, 90, ya eso Francisco te hablará, pero los médicos cubanos comenzaron a exportarlos como mercancía. Los médicos, las misiones médicas cubanas son misiones de trata de personas, son misiones esclavistas, y les voy a explicar por qué, y ahí también le desmonto el mito de la medicina cubana. Pero primero tenemos que hablar de los médicos, porque son los que han sido vejados, los que han sido maltratados y los que han sido utilizados, y incluso muchos hasta el día de hoy no pueden entrar a Cuba porque se quedaron en otros países, y como Cuba es una prisión, es una cárcel, no les dejan de volver a su país, son desterrados de su país. En pleno siglo XX, finales del 20 y 21, los médicos cubanos, muchos de los que se quedaron, no pueden regresar a su país. Son castigados de esa manera. Antes, con una ley que no les permitía regresar en 8 años, y hay médicos incluso que no los han permitido regresar nunca, porque los tienen en una lista negra que no les permiten ingresar a territorio cubano, hasta el punto de que han perdido a sus familiares, madre, padre, hermanos, y no han podido visitarlos ni despedirse en la tumba de ellos, no han podido llorar a sus muertos, porque para el comunismo y para la tiranía cubana, la vida humana no tiene valor. Y si no eres comunista, no sirves, no vales y no tienes ningún derecho.
Esa es la justicia social que promete. Entonces, el tema con los médicos cubanos es que les hacen firmar un contrato en blanco que no dice las condiciones de trabajo, no dice cuánto van a ganar, no dice dónde, qué tiempo tienen que trabajar, no dice dónde tienen que trabajar. Lo único que dice, creo que es el año, el periodo. Y por ejemplo, déjenme ponerlo ejemplo, unas misiones, las de Brasil, le pagaban de 3.500, $4.000 a los médicos. ¿Ustedes creen que eso iba a los médicos? Le daban el 20, 15% a los médicos de esos 4.000, de esos 3.500, y el resto se lo quedaba, perdón, no el 20, el 15, le daban el 10, del 10 al 15. Un 10% se lo quedaba la OPS, que es una organización bastante cuestionable, digamos, como la ONU. Se lo quedaba la OPS, imagínense, lucrando con pleno siglo XXI, esclavismo en el pleno siglo XXI. Se lo quedaba la OPS y el otro se lo quedaba la tiranía cubana. Iba para las arcas de ellos. Entonces los médicos le daban $400, le daban $300 y con eso tenían que sustentarse en el mes, o si no le daban 200, 150 y de ahí le depositaban algo en el banco en Cuba y los amenazaban porque les decían que si no regresaban a Cuba no iban a poder coger la otra mitad del salario que estaba en el banco. Y además se lo depositaban en una moneda que es el CUC, que es una moneda que inventó Cuba, que tuvo que quitar. El CUC es una moneda, Martín, sin respaldo en oro, es un papel impreso. Tiene mucho, si el dólar le dijera que es una moneda fiduciaria que no tiene valor, que sí lo tiene para la apreciación de las personas, esa moneda tiene menos porque no tiene ni respaldo en oro. Entonces, esas monedas se las metían esos papelitos en el banco y los dólares se los quedaban ellos. La medicina cubana empezó a ser una fábrica en vez de una escuela, una institución regular a partir del año 2. Bueno, se puede decir desde a finales de la década de los 90, según mi opinión, y a partir del 2003, cuando empezaron a cambiar los programas de medicina, que no recuerdo si tenían el español o el americano, y empezaron a fusionar materias para hacer más corto el plazo o hacer más fácil, digamos, la graduación de los médicos y hacer que se produjera más médicos, hasta el punto que te comento que cuando yo me fui de Cuba, las carreras de medicina antes eran 20, 30, 40, no sé, para una provincia. Las personas tenían 3.000, 5.000 jóvenes tenían que luchar meritocráticamente por esa carrera. No, pero ahora lo aumentaron 10, 7, 12, 15 veces. Cuando yo me fui, hubo 250 plazas de medicina en mi provincia. Y ahí se matricularon, por supuesto, muchas personas que no tenían la vocación y solo se matriculaban porque eso estaba disponible. Y también por la facilidad. Era más fácil matricularse en medicina que tal vez ser, no sé, matricularse en cualquier ingeniería mínima o no sé qué profesión comentar. Era más fácil matricularse en medicina que ser periodista. Con eso te cuento todo. Entonces, esos médicos, por supuesto, el estudiante hace la universidad. Unos estudiaron bien y tenían la vocación, pero hubo otros que no. Y esos los fueron exportando como productos al mundo, así como esclavos al mundo. Ahora la medicina cubana, y desde hace décadas, no funciona, no sirve. ¿Por qué? Porque no existen ni las instalaciones, ni los medicamentos, no existen las máquinas, ni la atención, ni las facilities, es decir, ni los hospitales. En los hospitales no tienen estas máquinas que le hacen diálisis, en los hospitales no tienen el medicamento para quimioterapia, en los hospitales las camillas están llenas de cucarachas, los hospitales, los salones tienen goteras y tienen moho y tienen bacterias recalcitrantes, pero no las normales que hay en todos los hospitales, sino a la enésima potencia. En los hospitales los médicos no tienen incentivos, les tienes que pagar porque ellos se mueren de hambre, no tienen incentivo, tienes que llevarle algo de comer para que te atiendan, si no te atiendes en 3, en 4, en 5, en 15, en 20 días. En los hospitales puedes morir, no te atienden cuando llegas con una emergencia, no hay gasolina para las ambulancias, no hay medicina, por ejemplo, tienes una infección en la piel y se te infecta mucho, una herida, un corte o algún tipo de enfermedad esta dermatológica y te puedes morir. Te puedes morir porque no hay antibióticos. No hay antibióticos tópicos ni de ningún tipo. Las farmacias, desde que yo me fui, siempre pasaban con deficiencia de medicamentos y están peor con el paso de los años, hasta el punto de que ahora existe un mercado negro, como muchos mercados negros que existen en Cuba, de medicinas donde las medicinas cuestan 3, 4 veces lo que cuestan en otros lugares del mundo. En Cuba no, la medicina es paupérrima. Cuba
Los médicos los mandan de esclavo a otras misiones, pero muchos, no todos, muchos, les tienes que dar regalos para que te atiendan. Las personas mueren en los hospitales, los niños tienen sarna, tienen piojo, se enferman por enfermedades comunes, por infectocontagiosas epidemiológicas, es decir, por beber agua contaminada, por contaminación de alimentos. Existen brotes siempre de meningitis, brotes de gripe, siempre hay un brote. En Cuba siempre, en las provincias, siempre hay un brote de algo. Entonces, con eso te quiero decir de que eso es un mito. Eso es un mito completamente. Ahora Fernando te va a dar más detalles. Sí, perdón, Francisco te va a dar más detalles no sé por qué dije Fernando, de su experiencia sobre la medicina cubana. Bueno, como la exposición ha sido tan amplia y yo pienso bastante completa, yo quisiera señalar solamente que el régimen cubano, la tiranía cubana, no está dedicando recursos financieros a la adquisición de medicamentos e insumos para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema represivo consume la mayor parte del Producto Interno Bruto de Cuba. Tiene un sistema represivo, son tantos los agentes de seguridad, tantos los policías, tantos los carros patrulleros, tantos las fuerzas especiales, y dedica tanto tiempo y tanto dinero y tantos recursos humanos al sistema, a reprimir, a vigilar. Prácticamente por cada cubano que trabaja hay 5 que lo vigilan. Y entonces con ese sistema los ingresos que tiene el país se dedican casi en su totalidad a reprimir a la población. Y una otra parte del dinero no se sabe a dónde va a parar. Probablemente se enriquece la familia Castro, que es lo que se piensa, porque en Cuba entra dinero por concepto de exportaciones, de turismo, e incluso turismo de salud, por remesas familiares, pero no se ve a dónde va a parar el dinero. Lo único que funciona en Cuba y lo único que es bien atendido por el régimen es el sistema represivo. Entonces no te dicen que no hay esto porque no hay recursos para esto o lo otro. Por ejemplo, por cada ambulancia se dice que hay 130 carros patrulleros. Usted puede pasarse un día o dos esperando con alguien grave en su casa para que llegue una ambulancia, pero no hay transporte y no hay combustible y no hay ambulancia. Pero si usted grita abajo la tiranía, aparecen 5 o 10 carros patrulleros y enseguida rodean su casa y se lo llevan preso. Es decir, hay recursos para reprimir, no hay recursos para atender a la población. El pueblo está consciente de eso. Eso es una de las cosas que indigna a la población. Saber que se muere la gente por falta de atención médica y al mismo tiempo están encarcelando, procesando todo un sistema legal manipulado y están reprimiendo terriblemente a la población, y la gente ve que hay recursos para reprimir y no hay recursos para sanar y para salvar vidas. Exacto. Y también me contaron que Nancy ha sido enfermera y por contactos del Partido Libertario Cubano me cuentan que a las opositoras les obligan a abortar. ¿Es cierto eso? Que dice que a las opositoras las obligan a abortar. No, no me parece, no. En Cuba no es, de hecho, el aborto se convirtió en un periodo de Cuba en algo muy frecuente, porque se estimulaba el aborto por la población en general, porque querían controlar la natalidad y además reducir la mortalidad infantil para poder darle cifras al mundo de que había una mortalidad infantil baja. Y entonces, en muchas situaciones se favorecía el aborto para reducir la mortalidad infantil. Y además, en los casos de embarazos ocasionales, etcétera, etcétera, pero no creo que se haya utilizado como un mecanismo de represión. No me parece. O no tenemos información sobre eso. No sé si Marco sepa eso o no. No, el tema, Francisco, es que él se refiere a una opositora, pero claro, eso no ha ocurrido históricamente, eso fue a una sola opositora. Le negaron o casi lo obligan a abortar. Eso fue un caso aislado. Pero ya de ahí el aborto en Cuba es algo cotidiano que lo recomiendan, porque como la vida humana no tiene valor, usted se hace esa prueba, las embarazadas se hacen la prueba de 6 meses, o no sé si es de 5 meses del gen del síndrome Down,
Y si es síndrome de Down, la embarazada puede optar por abortar. Así mismo es. Pero como medio represivo no es sistemático. Puede ser algún caso aislado, aunque sí, no hay consideración con una mujer embarazada. El problema es también que el sistema represivo no discrimina, y lo mismo te patean a una mujer embarazada que a una que no lo está. No piense usted que y la pueden meter en un calabozo, en una celda, recibir maltrato, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y puede que ocurran muchos casos de aborto Y el aborto llegó en un momento a ser un método anticonceptivo también. Sí, el aborto se utilizó siempre en Cuba. Al extremo que hoy la población de Cuba mayoritariamente es vieja. Cuba es uno de los países del mundo con la población más envejecida, porque el aborto se convirtió en un método anticonceptivo frecuente y sistemático. Entonces, lo que trajo como resultado, bueno, en Cuba en la década entre el año 90, los 90 y los 2000, hubieron casi 3,5 millones de abortos. La población cubana, que actualmente es de 11 millones de habitantes, pudiera ser bien de 15 millones de habitantes, porque el aborto prácticamente es un exterminio masivo en Cuba. Es una de las poblaciones del mundo más abortos, y una de las poblaciones más viejas. En Cuba casi todo el mundo es viejo, hay muy poca juventud porque el aborto ha hecho que se haya acumulado lo que es los rangos de edad, se ha ido desplazando. Actualmente es alarmante porque la población está envejecida. Exactamente. Y bueno, tenemos aquí una referente feminista cubana llamada Alondra Santiago, que niega que existe socialismo en Cuba y viene de Cuba. Dice, la gente se muere de hambre, pero es feliz, ¿no? Me parece una contradicción inmensa decir eso y decir que no hay socialismo, sino bloqueo. Entonces, ¿cómo rompes el mito de una persona que mismo está en Cuba y viene acá a esparcir mitos de Ecuador sobre Cuba? Bueno, mira, realmente en Cuba no hay socialismo. Es una falacia, porque realmente cuando usted lee lo que dicen que es el socialismo, sus propias doctrinas, nada de eso se cumple. Eso es una pantalla, una cortina de humo. En Cuba realmente lo que hay es un capitalismo monopolista de Estado. Es un Estado que tiene todas las empresas, todos los recursos y que lucra con todo eso y negocia con el sistema capitalista mundial. Solo que el ciudadano de a pie, el cubano, el pueblo, no puede hacer esos negocios, esas operaciones, no puede tener empresas, no puede, se le restringen terriblemente la iniciativa privada. Es un capitalismo monopolista de Estado, es un monopolio de la familia Castro y del emporio político militar, fundamentalmente la corporación Gaesa, que es una corporación militar de generales, ministros y de la familia Castro que controlan toda la economía del país, pero como si fuera una finca privada, un negocio, una empresa privada. Cuba es una corporación manejada por una familia y por unos generales. Es un sistema capitalista, pero un capitalismo del Estado. No, eso de socialismo es una falacia, eso es una mentira. Ya, y no sé qué me puedes decir, Marcos, también sobre el bloqueo, los dos, si es una falsa de... Eso le permito a Francisco, que él es bastante ducho en esos temas. Ajá. Lo que le llaman en bloqueo, en Cuba no hay bloqueo. En Cuba hubo un bloqueo, se intentó hacer un bloqueo en el año 1962, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro ruso, presidente de Rusia, emplazó en Cuba, en acuerdo con Fidel Castro, 44 bases de cohetes nucleares que estaban previstos para portar ojivas hasta de 80 megatones para apuntar a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y Cuba fue utilizada como punta de lanza para un ataque nuclear contra Estados Unidos. En esa época, en octubre de 1962, el gobierno de Kennedy planteó hacer un bloqueo a Cuba para impedir que llegaran las ojivas porque ya los cohetes estaban emplazados. Pero a partir de ese momento nunca ha habido bloqueo en Cuba. Hay un embargo económico que son ciertas medidas restrictivas para evitar que esa cúpula político-militar y los negocios de esas empresas militares lucren
y puedan fortalecer el sistema represivo en Cuba. Pero no existen leyes norteamericanas que prohíban que el gobierno de Cuba o cualquier empresa cubana compre medicamentos, compre alimentos en Estados Unidos. De hecho, el principal proveedor de alimentos de Cuba actualmente y durante hace muchos años es Estados Unidos. El pollo que se come en Cuba es de Estados Unidos. Casi todo lo que se come en Cuba va de Estados Unidos. El gobierno de Cuba tiene luz verde para adquirir cualquier medicamento, cualquier insumo médico y cualquier tipo de alimento en Estados Unidos. Exactamente. Martín, perdón, el bloqueo lo único que restringe es la compra de armas, pero a los ciudadanos cubanos normales, comunes, no les restringe comerciar con ninguna persona jurídica ni natural del mundo. El tema es que el gobierno cubano quiere meterse en el comercio de los cubanos y quiere ser el intermediario y cobrar impuestos de ida y de vuelta. Y no impuestos de arancel del 5%, que es el 10%, no. Ellos quieren llevar la negociación. Interesante. Y también quiero que me ayuden a romper el mito sobre la educación cubana, que le dicen que es la mejor educación del continente. Pero la verdad es que no creo, porque salen adoctrinados amando el socialismo y doctrinas marxistas. Entonces, ¿qué me pueden decir de la educación cubana? Bueno, en Cuba no hay educación, lo que hay es instrucción política. Realmente no es la mejor. Pudo ser en la historia, sí, quizás en el siglo pasado, varias décadas atrás, pudo ser una buena educación la cubana, porque Cuba era una potencia cultural, una potencia científica, una potencia deportiva. Antes del año 1959, fueron 400 años de desarrollo y Cuba era uno de los países más avanzados del mundo. Cuba tenía un interno bruto y un nivel de vida mucho más elevado que muchos países europeos actuales. Para citarle un ejemplo, Italia era una aldea comparada con Cuba. Y en América Latina, Cuba era uno de los países más avanzados en todo, en todo. Ahora, el sistema este de adoctrinamiento político, lo que le interesa más no es que el ciudadano aprenda y se eduque, sino que el cubano obedezca. Y hay un proceso de adoctrinamiento del ciudadano para crearle indefensión. Cuando hacen campañas para crear maestros o hacen maestros emergentes, en Cuba se le dicen maestros instantáneos, porque son cursos muy rápidos, muy breves y forman personal docente que realmente no tiene preparación. Interesante. Martín, en Cuba, perdón, desde que te comienzan, desde la primaria, es decir, de que tienes 6, 7, 8 años, ya desde que tú te percatas de que le enseñan a un niño, pioneros como el lema pioneros como por el comunismo, seremos como el Che. Desde que te enseñan ese lema a un niño a ser un asesino, racista, de todo lo que tú le quieras poner al Che, hasta loco, ya tú sabes que eso no es educación. Entonces en Cuba, en las partes técnicas, en las universidades, de los sílabos, todo este tema técnico, sí se pudiera rescatarse hasta cierto punto y sí se forman buenos profesionales en ese sentido, pero en la filosofía, en la ética, en la estética, en la política, en la antropología, en la sociología, en todos estos temas de humanidades, eso es un desastre. Eso es adoctrinamiento puro, todo es una mentira, todo es a partir del materialismo histórico, del comunismo, todo es a partir del progresismo y todo lo que ellos se quieran inventar para justificar el funcionamiento de esa empresa privada que mencionó Francisco. Ya, y ahora respecto, no sé, cuando... ¿Sí? Es amenazado desde pequeño. Ya el niño desde que está en el preescolar le hacen un expediente y ese expediente lo va a acompañar durante toda su vida. Se llama expediente acumulativo. Acumulativo del escolar. Ese expediente, ahí todo es, si no haces esto, te va al expediente. Si no haces aquello, te va al expediente. Si contestas, si eres una persona un alumno que denota cierta valentía política,
todo esto te lo ponen en el expediente para ya irte conformando. Un perfil psicológico del niño. Ajá. Y de tu futuro En la sociedad. En la sociedad. Es como el crédito social que vas a ir acumulando. Que vas a acumular. Desde niño, desde la primera enseñanza, ya te van, en ese expediente van anotando todo, tus respuestas, tu actitud ante las actividades políticas, las opiniones que te emites. Y, todo. parece, la familia, aunque parezca irracional y absurdo, es así, es justamente, se llama expediente acumulativo. Y eso te va marcando, además va creando un estado de indefensión y de pánico. Porque no hemos hablado del sistema cubano como terrorismo, que sería otra asignatura que quedaría pendiente porque es mucha tela por donde cortar. Pero en Cuba lo que realmente hay es un terrorismo de Estado. Ya desde niño te van quitando el miedo. Y el miedo es inherente. Y eso en la cultura cubana. En la cultura cubana, y desde niños ya te van sembrando el miedo. Siempre te amenazan con el expediente acumulativo. Si no apruebas lo que dice el profesor o lo que dice el gran líder, el partido, lo que dice la política oficial, la prensa oficial, eso va a tu expediente acumulativo como una espada de Damocles que al final te va a cortar la cabeza. Ya desde niño te van marcando. Y esta marca te va a llevar a la universidad, a escoger la carrera que tú quieras estudiar. Todo te lo va a marcar. Y te convierte en un tullido mental. El ciudadano está siendo oprimido de esa manera desde su primera infancia. Va creciendo ya traumado. Cuba es una sociedad enferma. La gente está real. Ahora comienzan como a despertar, a quererse sacudir. Pero realmente es una sociedad traumada. Exactamente. Con daños antropológicos que no se van a poder superar en 1 ni 2 años, no, por lo menos no a corto plazo. Si mañana Cuba fuera libre, ya no hubiera represión, hubiera un sistema pluralista, no fuera un régimen de partido único, sino que hubiera libertad política, libertad religiosa, pluripartidismo, elecciones libres. No piensen que por eso en 1 o 2 años ya la sociedad cubana va a sanar. Se requiere un proceso de recuperar al individuo, al ciudadano, a la persona. Exactamente. Y bueno. Y en Ecuador hay todavía muchos que ya son libres, entre comillas, y tienen miedo a expresarse. Usted puede ver aquí profesionales cubanos que tienen miedo. Usted les pregunta sobre la situación de Cuba o el sistema cubano y les da miedo decir la verdad. Hasta tal punto están dañados que ya en países de libertad, en el mundo libre, siguen comportando como si fuera un síndrome de Estocolmo. Siguen defendiendo al régimen, a sus amos, a sus verdugos, y siguen viviendo en la mentira por el daño antropológico que tienen. Y buscan esparcir también esta enfermedad cubana al resto del continente con los distintos candidatos que hemos tenido, Rafael Correa. No, pero eso es un descaro, esos son personas sin vergüenza, porque es como decirte, ustedes cuando tuvieron su terremoto, disculpa que te interrumpa, todos los ecuatorianos se unieron y todos los ecuatorianos se apoyaron a las personas que sufrieron ese desastre. Ahora, en este momento, y desde hace rato que Cuba sufre una calamidad diaria, y una situación de desastre diaria en la que viven, esos cubanos descarados que no se empatizan con sus propios ciudadanos, con sus coterráneos, son una vergüenza para los otros cubanos y no representan a los cubanos. Si es que te refieres a estos personajes improvisados de este tema de la, ¿cómo era? De Alondra, de periodista Alondra y toda esta gente que apoyan que se Araúz. Esos son personas descaradas, esos son personas sin vergüenza y que no representan a los cubanos. Y perdón que le interrumpa, pero, o sea, digamos, Alondra Santiago se llama feminista, ¿no? Y vemos festejando a estos feministas del régimen cubano por ser un régimen que tiene salud pública y programas anti-homofobia. Y me parece una cosa muy cómica de oír de estas personas y que nos vienen acá a compartir la propaganda cubana. En Cuba las mujeres las asesinan, las violan, las maltratan, los policías.
En Cuba existe turismo sexual desde la década del 90, turismo sexual infantil. ¿Dónde están las feministas? En Cuba los homosexuales y las mujeres también se pudren en los sanatorios con enfermedades ya sea de VIH, los transexuales se pudren en los sanatorios con VIH o con enfermedades por hacerse la operación. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde Pero absurdo, lo más absurdo y el colmo de los absurdos es que los que hablan de homofobia y los feministas y todos estos grupos LGBT a veces utilizan la imagen de Ernesto Che Guevara, del guerrillero, como emblemática, porque desconocen que Ernesto Che Guevara, el Che, fue que creó en Cuba junto con Raúl Castro y con a la aprobación de Fidel Castro, crearon los campos de concentración para homosexuales y religiosos, los llamados UMAPs, o sea, unidades militares de apoyo a la producción. Ahí metían a todos los homosexuales con un eslogan que decía: el trabajo os hará hombres. Entonces, no saben que el Che era un perseguidor de homosexuales al punto que murieron miles de homosexuales en esos campos de concentración en los años 60, que ante la protesta del mundo fueron eliminados posteriormente por la repulsa mundial. Entonces, hay también mucha ignorancia en estos grupos de ahora que son manipulados por la agenda globalista y utilizan la ignorancia de las personas, los desinforman y le presentan al Che Guevara como un mito, como un héroe, como un mesías o un Robin Hood, no sé qué, pero porque realmente no conocen al llamado sanguinario de la cabaña, el hombre que se complacía en fusilar a decenas de personas, en perseguir a los homosexuales, que hablaba mal de los negros y que inspiraba y educaba al odio a sus guerrilleros. Entonces es que hay mucha ignorancia en estos grupos. Utilizan a jóvenes y los desinforman y les hacen creer una historia mal contada. Exactamente. Y bueno, para ir cerrar, ¿cómo vieron a los caudillos del socialismo del siglo XXI queriendo implementar y teniendo amistades con el régimen cubano? ¿Cómo fue su reacción durante los tiempos de Correa aquí en Ecuador? Eso es un programa ideado, se llama Foro de Sao Paulo. Y es un engendro diabólico de Fidel Castro con complicidad de Lula da Silva, de los Kirchner, de este señor de Daniel Ortega, Evo Morales, Chávez, para extender la dominación por América Latina, dominaría toda América, la Gran Colombia o el sistema bolivariano. Creo que se cortó, ¿ok? No, sí están ahí. Francisco, ¿y qué piensas de ese momento de Correa, de lo que hizo Correa acá? ¿Se escuchó bien? ¿Repite? ¿Qué piensas de lo que hizo Correa acá en Ecuador? Te pregunta. Se fue el audio. ¿De qué? ¿Se escucha mejor o creo que ya se le está yendo el internet, ¿no? Yo creo que se le va el internet a Francisco. Lo que mejor que puede hacer es apagar la cámara y... Se perdió durante unos segundos. Sí, por eso no se escuchó la última parte. Sí, se cortó un poco. Marcos te preguntaba, ¿y qué opinas de cómo viviste Correa, de lo que hizo? O sea, ¿qué viste en Correa? Bueno, realmente tuve muy poco tiempo para poder comprender la dinámica ecuatoriana. Lo que me pareció que en la época de la década perdida, fue una década que hubo mucho flujo de capitales hacia Ecuador por el boom del precio del petróleo, que llegó a estar a $150 el barril. Y entonces Correa tuvo mucho dinero, muchas posibilidades, pero que realmente no se aprovecharon bien, porque parece que las obras que se terminaron porque ya
tengo entendido que eran obras que ya se habían iniciado en gobiernos anteriores y todas esas obras que se terminaron se sobrepagaron. Es decir, me parece que con el gasto de 300.000 millones de dólares, probablemente las obras realmente lo que valían era 180.000 millones de dólares. Hay 120.000 millones de dólares perdidos. Por eso digo la década perdida, porque pudo haber sido muy bueno por la cantidad de dinero que dispuso Correa. Y realmente se despilfarró mucho dinero se fueron hacia Odebrecht y otras por esos malos negociados donde se sobrepagó, no sé el término que usan aquí en Ecuador exactamente, cuando una cosa que vale $100 se pagan 200, como el caso ahora de los trajes estos, de las fundas para cadáveres, que valían $15 y se pagaron más de 100 por cada una. Así se sobrepagó aquí todas las obras y se perdió mucho dinero, se fugó mucho dinero, mucho capital, porque realmente Correa tuvo la posibilidad de convertir a Ecuador en Dubái, no sé, en un país súper rico, porque tuvo mucho dinero. Probablemente ningún presidente en Ecuador, tuvo la posibilidad esa económica de vender el barril de petróleo a 150, 120, $130. Sí, fue Y entonces, otra de las cosas que pude apreciar que se metió mucho la mano la presidencia del gobierno en el sistema judicial y prácticamente la división de los poderes es muy afectada al Itario, es decir, convirtióse casi en una tiranía porque con ya el control de la prensa, control del sistema judicial, Correa era el que nombraba, quitaba, ponía, y entonces estaba entronizando de una manera que iba camino a un régimen totalitario, con ese modelo que del socialismo del siglo XXI. Aprendido de justo Cuba, ¿no? Y bueno, o sea, para ir concluyendo, o sea, ustedes ven una esperanza con estas protestas que también son históricas, ¿no? Que se vea debilitado el gobierno y, no sé, que caiga y sea más fácil también una pelea contra el socialismo en toda América Latina, cortando el cáncer de Cuba. No sé, si ven alguna esperanza con las protestas. A ver, no se entendió bien. Bueno, yo le voy a responder, ya te digo lo que dijo. Mire, que si vemos una esperanza con estas protestas para que se termine el socialismo en América Latina y por fin se termine ese intento de comunismo que fue y que no fue y al final es una granja con esclavos en Cuba. Pues esto es un momento histórico, como dice estimado Martín, y este es el momento del pueblo cubano. Y el pueblo cubano se cansó. La mentira se puede repetir 1000 años, pero llega la verdad y ya en un día se hace la verdad. Ya los cubanos se cansaron. Y sí, nosotros tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque en otros episodios de la historia cubana en los que ha intentado recuperar su libertad y arrebatársela y recuperar su dignidad y arrebatársela a quienes se la quitaron, específicamente a la cúpula castrista, siempre han habido, digamos, tensionantes y han habido liberadores de presión que han desenfocado y que han liberado la presión que ha tenido el pueblo cubano para que se apacigüe y para que desvíe su atención de esa libertad, de esa dignidad que necesitan. Un ejemplo fue la crisis de los balseros, el otro creo que fue el maleconazo, después las firmas que recogieron en el año 2000 cuando vino Kennedy, me parece que fue. Francisco sabe más de esa historia con detalles que yo, pero yo creo que ahora no tienen esos tensionantes, no pueden liberar esa presión que tiene el pueblo cubano en sus hombros, y eso ya estalló, eso explotó y solo sabe Dios cómo eso continuará. Pero lo que hemos observado hasta el día de hoy es que los cubanos no se han cansado y que siguen en las calles, incluso adolescentes en las calles, más jóvenes que personas mayores. Y los que no están en las calles están en las veredas y no se suman, pero están viendo y no apoyan al comunismo. Y cuando han golpeado a personas,
se suman y las defienden. Entonces yo creo que existe una esperanza muy grande en todos los cubanos de que esto se termine muy pronto, porque ese es el muro de Berlín de Hispanoamérica. Cuba es el muro de Berlín de Hispanoamérica. Y yo creo que se está a punto de caer. A punto de caer. Así. Francisco, ¿qué esperanza piensas que tenemos nosotros? La última gran reacción social que hubo en Cuba la liberó Fidel Castro con un éxodo masivo. Fue el tiempo de los balseros. Pero en estos momentos no va a poder hacer porque ya el Departamento de Estado de Estados Unidos le tiene bien claro que si lanza un éxodo masivo hacia Estados Unidos, lo va a considerar una agresión contra la seguridad nacional de Estados Unidos y respondería. Entonces, el régimen cubano en estos momentos no tiene cómo descomprimir. Es la olla de presión, cómo quitarle presión a la olla. Entonces pienso que este es el principio del fin. Lo que sucedió ayer es el principio del fin de la tiranía cubana. Dice la Escritura Sagrada, hay un tiempo para todo bajo el sol. Y mi modesta opinión es que ya el tiempo de la tiranía castrocomunista o la narcotiranía castrocomunista se acabó. Como dice la canción Patria y Vida, se acabó. Bueno, en estos momentos siga Nancy, por hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en Cuba, no dejar al pueblo de Cuba solo, porque con las palabras del presidente de Cuba está echando prácticamente, es una guerra lo que ha desatado, pueblo contra pueblo, brigada de respuestas rápidas, que ellos le llaman a la población que le es fiel, las arman con contundentes y las mandan a reprimir a la otra población que está protestando. Entonces, los ojos del mundo tienen que estar en estos momentos muy atentos a lo que está pasando en Cuba, porque hasta el mismo presidente le ha declarado la guerra prácticamente al pueblo de Cuba. Ha dado luz verde a todos sus emisarios, a sus esbirros, le ha dado luz verde para que repriman sin control a la población. Por eso ya están disparando, golpeando, pateando, amordazando, y es realmente muy peligroso porque puede tener connotaciones muy graves la situación cubana. Como dice mi esposa Nancy, los ojos del mundo deben estar atentos a Cuba y no abandonar. En estos momentos el pueblo cubano necesita la mayor solidaridad y la mayor atención, fundamentalmente con la denuncia, con la observancia de la situación que está ocurriendo allí, porque es realmente doloroso lo que está sufriendo el pueblo de Cuba en términos de represión y de criminalidad por parte del Estado como una maquinaria terrorista. Y le pido a los jóvenes ecuatorianos, jóvenes que están poniendo a las balas en Cuba. Bueno, para ir cerrando, también yo dejo mi mensaje. Y también, si quieres, también cierras después, Marcos, si también algún mensaje de conclusión. Yo pienso que sí, tenemos que tener los ojos en Cuba, no ignorar la situación, ver cómo podemos ayudar. Existe también el Partido Libertario Cubano que recoge fondos para ayudar a la gente en Cuba, para educar a la gente sobre todo en temas económicos. Y también no hacer caso a los medios hegemónicos que muchas veces buscan bombardearnos de información y con esa información bombardea buscan formar una opinión que no generalmente es la mejor opinión a favor de Cuba, sino a favor del régimen cubano. No sé si quieren cerrar. Yo les dejaría de mensaje antes de que concluya Francisco en que se informe. El verso trillado del supuesto bloqueo a Cuba, no hay bloqueo. Lo que hay en Cuba es hambre, es esclavitud moderna. Infórmense, vean las imágenes, cómo maltratan a las mujeres, vean cómo golpean a los hombres, a los negros en la calle, vean cómo les lanzan disparos a quemarropa a las personas. Infórmense bien antes de emitir esos comentarios, porque están viendo las noticias de Cuba y dicen, no, que esos son pagados por la CIA, no, que si esos son contrarrevolucionarios.
son personas esclavizadas, pasando hambre, muriéndose, que ya se cansaron. Y eso es lo que deben entender. No me crean a mí. Vean ustedes las imágenes, vean los gritos de libertad. Un pueblo que 62 años, bueno, desde el 48 no ha tenido elecciones. Un pueblo que pide libertad. Y por favor, apoyen ese pueblo que ha decidido dar ese paso histórico. Apóyenlo compartiendo o no negando la verdad, no mirando al lado. No tienen que donar nada, simplemente no nieguen la verdad, no nieguen ese sufrimiento ni ese dolor. Porque recuerden que Cuba, como ya termino con esto, es en nuestro muro de Berlín, es el muro de Berlín de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Cuba es el cáncer, la tiranía cubana es el cáncer y es la fuente de la mayoría de los males que ha sufrido a Latinoamérica. No abandonen, por favor, en este momento a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y a los hombres cubanos que están en las calles pidiendo libertad porque no se las han dado, porque son esclavos y están encarcelados en esa isla de la que no pueden salir, ni pueden opinar, ni pueden ser personas, ni pueden ser nada. Entonces, por favor, no abandonen al pueblo cubano y apóyenlo, porque se está gestando una guerra civil, como dijo Nancy, donde el supuesto presidente envió a las personas, le dio una autorización para que golpee, para que se enfrente el pueblo. Es decir, no existe conciliación. Entonces, ese sería mi mensaje. Ya dejo a Francisco que dé sus palabras finales. Lo que dice, mandar un mensaje de terror. Una cosa importante es que la solidaridad pueda haber y que siempre es importante con el pueblo de Cuba, nunca debe canalizarse a través de las instituciones oficiales del régimen tiránico de Cuba, porque todos los recursos, todas las ayudas, todas las donaciones que pasen por las manos de la mafia castrocomunista se desvía y se vende en tiendas de moneda libremente convertible y se la roban, no llega al pueblo, no se respeta la intención del donante. Si alguien recauda fondos, recursos y quiere ayudar al pueblo de Cuba, trate de buscar un mecanismo directo o usar instituciones religiosas, usar Cáritas de la organización no gubernamental. No, ni la Cruz Roja, porque la Cruz Roja trabaja, no puede acceder a Cuba sino a través de la Cruz Roja cubana, que también es una dependencia del Estado cubano. Entonces, si usted a través de la Cruz Roja de Ecuador o internacional envía un donativo a Cuba, la Cruz Roja esa se lo va a entregar a la Cruz Roja de Cuba. Y la Cruz Roja de Cuba es los Castro. No va a llegar. No se respeta la intención del donante. Tiene que ser de persona a persona o a través de organizaciones no gubernamentales que no sean patrocinadas ni creadas ficticiamente por el régimen totalitario. Eso es muy importante. Porque el régimen se sirve de todas estas crisis para recoger mucho dinero y enriquecerse y lucrar con el sufrimiento del pueblo cubano y la solidaridad internacional. Así es, entonces concluimos y esperemos que haya una esperanza, pues este movimiento cubano ha unido a toda la América Latina, sobre todo la derecha, desde la más liberal, libertaria y conservadora, y esta unión espero que también sea una unión para seguir luchando contra el comunismo y el socialismo, y agradezco su apariencia aquí, y con esto concluimos la transmisión. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.